Cada uno. Pregunta número uno. La sustracción es 4 veces 21. Halla el minuendo. Básico, simple, necesario, súper sencillo. Hacemos caso a lo que dice. La suma de los tres términos de la sustracción. Minuendo, más sustraendo, más diferencia. Eso te pide que hagas por dato. La suma dice que es. Es significa igual. Es 4 veces el sustraendo. O sea, 4S. La diferencia es 21. La diferencia es la letra D. Eso vale 21. Con esa información hay que calcular el minuendo. O sea, tenemos que hallar M. ¿Cuánto valdrá M? Pues para calcularlo, lo que tengo es que esto pasa restando. Y me queda 3S. Por el lado izquierdo, solamente quedaría M más 21. Creo que es claro darse cuenta que para calcular el minuendo primero debería de saber quién es. Exacto. El 5 es el multiplicando. N es el multiplicando. El número 3 es el multiplicador.
Todo. Cada uno de ellos lo representamos con la inicial de su nombre. Pero multiplicando y multiplicador empiezan con M. Uno es minúscula y el otro mayúscula. Generalmente el mayor es el multiplicando. Por eso es que va con mayúscula. Por eso es que se dice que R de división. La primera es la exacta y la segunda es inexacta. Y el resultado entero, ¿cierto? En la división exacta no se habla de residuo. No se habla de residuo. En la división exacta simplemente el resultado es un... El resultado es un número entero. Ahí se habla de división exacta. Entonces, bajo esa idea, al número 15, ¿con qué nombre se le conoce? Dividendo. Él es dividendo. El que está abajo, él es el divisor. El resultado de la división. Exacto. Él es el cociente. Solamente existen tres elementos. Sabemos que tenemos que utilizar la inicial de su nombre. Dividendo de mayúscula. Divisor minúscula porque es menor. Cociente Q. Y de aquí la fórmula dividendo entre divisor igual a cociente. Hay algo que no sé si te has percatado, pero se ve claramente en los exámenes. ¿Qué? Si es que en tu problema no se habla de residuo, automáticamente pienso en esto nada más. Solo se menciona o solamente se utiliza el residuo cuando el problema lo menciona. Pero si tienes un problema de división y para nada habla del residuo, se asume que se está trabajando con una división exacta. Y esto es lo que vas a utilizar. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Hablamos de la exacta. Ahora vamos a hablar de la inexacta. En la inexacta hay dos formas. La división inexacta por defecto y la división inexacta por exceso. Fácil de recordar para poder aplicarla y entenderla mejor. Vamos a hacer ejemplos. Vamos a revisar la misma división, solamente que una de ellas la vamos a hacer por defecto y la otra por exceso. La división por defecto es la división que todos utilizamos desde primaria, la que sigues utilizando actualmente, en donde dices 43 entre 5, 8. 8 por 5, 40. ¿Cuánto le falta para ser igual a 43? 3. Esa es la división por defecto. O sea, tú le llamabas división, pero de manera completa, su nombre es división por defecto. Recuerda, defecto porque al multiplicar estos dos, falta para ser igual a él. Pero ahora hablamos de la división por exceso. Y tú sabes que si es exceso es porque se pasa. Entonces, aquí ya no va a ser 8, ahora va a ser 9. 9 por 5 es 45. ¿Cuánto se está pasando? Ese 2 va aquí. Sin signo, solo el número 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? División por defecto. Multiplicas y falta para ser igual a él. División por exceso. Multiplicas y se pasa. Se pasó.
Firulais se ha comido en exceso, ya no puede ni caminar. A ver, Firulais, tome asiento, por favor. Bravas, Firulais. Ya. Recordemos algunos aspectos. El que va a ser dividido, dividendo. El que está dividiendo, divisor. El resultado de esa división, pero aquí aparece alguien más. Residuo o también llamado resto. ¿Cierto? Residuo o también llamado resto. Así como en las anteriores, hay una forma de relacionar los elementos. Simplemente recuerda cómo comprobabas la división en primaria. En primaria te mandaban a dividir, pero luego tenías que comprobarlo. ¿Cierto? Para comprobar, lo multiplicabas a ellos. O sea, multiplicabas el divisor por el cociente. Luego de multiplicarlo, le sumabas con él, que es el residuo. Y eso tenía que ser 43. O sea, tenía que ser igual al dividendo. Y con eso tenemos algo que se le llama algoritmo de la división. En los libros así le llaman. La fórmula que los relaciona a todos. Vamos a recordarlo fácil. Forma con la cual comprobamos la división. ¿Ya? ¿Cómo comprobaba la división? Listo. Eso te ayuda para poder utilizar la fórmula o relacionarlos en una ecuación. Ahora, si hablamos de división, hay algunas características que tenemos que hacer cumplir, que tenemos que verificar, algunas propiedades, como por ejemplo, no importa qué división sea, mientras sea inexacta, siempre el residuo va a ser menor que el divisor. Siempre. No importa si es por defecto o por exceso. Siempre el residuo es menor que el divisor. Y si el residuo es menor, entonces la pregunta sería, ¿cuánto es lo máximo que puede quedar como residuo en una división? El residuo máximo en una división es el divisor menos 1. ¿No te acuerdas? Busca un ejemplo. Supongamos que dividimos entre 10. Sabemos que el residuo tiene que ser menor que el divisor. No puede ser 11. No puede ser 10. Lo máximo que podría ser, y si es 9, lo máximo de residuo es 1 menos que él. Él en forma general es el divisor. Como él es 1 menos, el residuo máximo es entonces divisor menos 1. ¿Ya? Si es residuo máximo, ¿habrá residuo mínimo? 1. No le vayas a poner residuo mínimo 0, ¿ah? Porque recuerda que residuo es porque algo queda. Y si va a quedar, lo mínimo que puede quedar, 1. Ahora, ¿te habrás dado cuenta que los residuos en las divisiones son diferentes? Y si los residuos son diferentes, no le vas a llamar R a ambos. Pues para poder utilizarlos y diferenciarlos, vas a tener que utilizar esto. Un pequeño subíndice para cada uno. R sub D, residuo por defecto, R sub E, residuo por exceso. Resaltando algo, estos subíndices solo se utilizan cuando el problema lo especifica. Si el problema habla de división, menciona residuo, pero no especifica si es por exceso o por defecto, entonces yo asumo que se trata de una división por defecto y simplemente le pongo R. No le pongo esto. Si es que el problema no especifica, no le pongas nada, solamente trabajas con R. ¿Ya? Y se asume que estás en una división por defecto. Ahora, si es que el problema lo menciona, si es que el problema lo especifica, utilizas ese subíndice y aparte de eso hay que utilizar una fórmula. Porque si tú eres observador, residuo por defecto 3, residuo por exceso 2, súmalos, 5. 5 es el divisor.
¿Siempre va a cumplir? Sí. Entonces, la suma de residuos siempre va a ser igual al divisor. Siempre. Es un entierro. ¿Qué tipo de división es? No importa qué división sea, el residuo siempre tiene que ser menor que el divisor. ¿O acaso no te he enseñado eso? Ten cuidado, ¿ah? Ten cuidado. Es una división mal realizada. El residuo no puede ser menor que él. ¿Ya? Dejémoslo ahí. Pasemos a la pregunta número 2. Desarrollemos la 2. La pregunta 2 me dice, en una división le falta 15 unidades al residuo para ser máximo. A ver, hablemos de división. No me especifica que es por defecto o por exceso, solo división. Asumo que es por defecto. Y dice que a mi residuo le falta 15 para ser máximo. Si mi residuo le falta 15 para ser máximo, pues este esquema lo representa. Esto llevado a una ecuación, ¿cómo sería? ¿Cierto? Y es razonable, porque si a mi residuo le falta 15, entonces yo le agrego eso que le falta y se convierte en residuo máximo. Pero también nos dice que mi residuo sería mínimo al restarle 18 unidades. Si a mi residuo le resto 18 unidades, sería mínimo. No me esperes hasta el final para desarrollar. Si puedes ir avanzando con la solución, hazla. Porque yo te he enseñado residuo máximo. Te he enseñado residuo mínimo. Úsalo. El residuo mínimo, 1. Despeja. Habla. 18 pasos sumando. Y si yo conozco cuánto es el residuo, reemplázalo. Utilízalo. También sé que el residuo máximo es divisor menos o no. Suma. 19 más 15. 34 tiene que ser igual a de menos o no. El menos o no. 35. Y con esto he conocido ya quién es el divisor y quién es el residuo. No esperes hasta el final. Anda planteando y si puedes, anda desarrollando. Vamos a ordenar los elementos que hemos calculado. Sabemos que el residuo se coloca aquí. Sabemos que el divisor va por este lado. Falta dividendo, falta cociente. Falta leer también. La frase que sigue decía, determinar el dividendo de la división. Determinar el dividendo. Si me piden el dividendo, significa que al dividendo no lo conozco, que a él lo debo de calcular. Y me dice también que el cociente es el doble del residuo. Residuo conozco. Cociente es el doble. Doble de 19. Y como ya están completos los 4 bloques aquí, le aplico esto. Por fórmula, el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Al ojo.
Excelente. ¿Hay eso en las claves? Eso será, pe. Eso es. ¿Ya? Tenemos una pequeña base teórica que nos resume lo que se requiere para poder desarrollar los problemas. ¿En los problemas que vino en el examen de admisión se podía aplicar esto? Sí. Sí. Por ejemplo, un problema no recuerdo bien, creo que decía algo así. Un número se divide entre 10 y al cociente se le divide entre 3. A él se le divide entre 3. Y los dos cocientes suman 600. Esa fue una pregunta que vino en diciembre del año pasado. No mencionaba en ningún momento residuo. Por eso es que se trabajaba con división exacta. ¿Ya? No todo es esto. En 4 operaciones hay muchos más detalles. Y uno de ellos es otra pregunta que también vino en el examen de admisión de diciembre. Complemento. El complemento aritmético. El complemento, su nombre lo dice, le ayuda a completar algo. Así como cuando tú dices, con ella me siento completo. Pero ella se siente completo con otro, ¿sí o no? Para ti, ella es tu complemento, ¿ya? En ese tipo de situaciones, los números también se pueden referir a lo mismo, porque los números también tienen sus complementos. Si hablamos, por ejemplo, del número 8, el complemento aritmético del número 8, su complemento, su pareja. ¿Por qué 2? Porque le ayuda a completar 10. ¿Y por qué 10? Por su base, porque está en base 10. Si el complemento aritmético de 8 es 2, el complemento aritmético de 1, muy bien. Y de 13, 87. Porque si es de una cifra va a completar 10. Pero si es de 2 cifras ya sería 100. 10 al cuadrado. Si fuera de 3 cifras, 1000. 4 cifras, 10.000. Y así sucesivamente. Siguiendo esa idea, el complemento aritmético de 3517 al ojo, 6483 al ojo. Profesor, ¿te lo has grabado de memoria, creo? No es necesario, porque hay un método para hacerlo así. El método dice que en todo complemento siempre la última cifra de cada uno de ellos, su última cifra debe ser 10. Y todas las parejas anteriores, o sea, pareja de las decenas, pareja de las centenas y pareja de los millares. Y con eso puedes calcular el complemento al ojo. Al ojo. ¿Por qué 10? Por la base. Es 10 por la base. 9, 1 menos de la base. 9 es porque es 1 menos de la base. ¿De acuerdo? Ahí tenemos el complemento aritmético de un número. Pero déjame decirte que no todos los problemas se desarrollan con esto. No. A veces hay que utilizar el plan B. ¿Y cuál es el plan B? Complemento de 3517. Mira, empiezas con el número 1. Como tienes 4 cifras, colócale a ese 1 con 4 ceros. Y a esto réstale 3517. Plan B. Si no puedes utilizar esto, siempre tienes que tener a la mano el plan B. Como para este 14. Si ella no quiere salir contigo, plan B. Plan B. Te quedas en tu casa a estudiar. ¿Ya?
Nada que me voy con la otra, no. Habla bien, habla bien. Entonces, muchachos, ya saben ya. Tenemos la pregunta número 3. Pregunta número 3. Veamos cuál de los dos métodos aplicamos. Dice, complemento aritmético de un número de 3 cifras. Como no sé quién es ese número, ABC. Ese complemento es el doble de dicho número aumentado en 259. ¿Sí? Todo lo que dice el problema lo he planteado. El complemento aritmético de un número de 3 cifras es el doble del mismo número, pero aumentado todo en 259. Dime tú, ¿plan A o plan B? El plan A no se va a utilizar. Porque el plan A se utiliza cuando puedes formar parejas. Él y su pareja no puedes formarla porque está así todo descompuesto. Entonces, no puedes formar parejas aquí. No me sirve el plan A. Caballero, no más plan B. Y para el plan B decimos, me olvido de esta parte y solamente de ello. Empiezo con el 1. ¿Cuántas cifras hay? 3. 3 ceros entonces, menos lo que está dentro del paréntesis. Y eso es el desarrollo de esta parte. Esta no se tocó, baja igual 2ABC más 259. Ayúdame. Esto es negativo. ¿Cómo pasa? ¿Y cuánto completa? Listo. 259 pasa restando. 741. ¿Lo divides tú o lo divido yo? Le saco yo. 2, 4, 7. Ese número de 3 cifras era 247. El problema pide que calcule la suma de sus cifras. ¿Cuánto es la suma de sus cifras? No es nada de otro mundo. Es recontra fácil. Pregunta 4. Complemento también. Complemento aritmético de A5B4 con su raya es igual a 7x6y con tu raya. ¿Plan A o plan B? Plan A. Porque aquí sí se puede formar parejas. Aquí sí. Primera pareja, 4 con y. Si ellos deben sumar 10, como él es 4y debería ser al ojo. Sigue. Vamos. Esta pareja, 9. Pero para que salga 9, como este es 6, B debería ser 3. Siguiente pajera. Para que salga 9. 7, 5. Para que salga 9, 4. La pregunta, aguanta, para A. Si él es 7, para que complete 9 le falta, entonces el valor de A es 2. El problema pedía que calcules A más B más C más D. Suma los números de azul. Así es fácil. En la pregunta que vino en diciembre del año pasado, ¿cuál de los dos métodos se utilizó en esa pregunta? El primer método. No recuerdo muy bien, pero decía, el complemento aritmético de un número de 4 cifras, ¿o era 3? 3 cifras era. El complemento aritmético de un número de 3 cifras es otro número de 3 cifras. Si la suma de cifras de este número, suma de cifras,
es 18, ¿cuánto es la suma de cifras de este otro número? Eso pedía. Z más C, 10. Y más B, 9. X más A, 9. X más Y más Z más A más B más C, 28. Si esto suma 18, ¿cuánto debe sumar esto? Y eso era lo que pedía. ¿Cuánto tiempo me demoré? ¿Cuánto tiempo me demoré? 30, 20. Si sabes, si has practicado, hasta te sobra tiempo en el examen. ¿Cierto? Esa era la idea. Vamos a la pregunta número aguanta. Acaba complemento aritmético, entra otro punto acá que son métodos operativos. Los métodos operativos son métodos especiales de solución que nos ayudan a desarrollar más rápido, más violento, más salvaje, al ojo algunas veces. El primer método, el método de Rambo. Sí, método del rombo. Vino en el último examen del 15 de enero. Vino para ser aplicado. Vino. Mira cuántas preguntas ya te estoy hablando solamente del último examen de admisión. Ya. Lo primero que vamos a recordar es cuándo se utiliza el método del rombo. Y la respuesta es, rombo se va a utilizar cada vez que el problema hable de dos tipos de objetos, dos tipos de animales, dos tipos de personas. Siempre de dos tipos de algo. Por ejemplo, hey, el método del rombo se utiliza en esos problemas que dice, en una granja donde hay gallinas y conejos, se cuentan 50 cabezas y 120 patas. Ahí se aplica. Ahora, hey, se aplica el método del rombo. ¿Por qué? Porque el problema habla de dos tipos de animales. Quiero que me atiendas porque, bien, se puede hacer por planteo, pero si haces el rombo bien, te vas a demorar 20 segundos o 30 si es que es máximo. Si es que lo haces bien, ganas tiempo. Tienes que aprender a usarlo. Y te voy a enseñar cada detalle, pero atiende. Primero, el método del rombo se utiliza cada vez que el problema me menciona dos tipos de algo, en este caso dos tipos de animales. Sé que se aplica el método del rombo. El método del rombo siempre te va a dar como dato dos totales. Siempre. Como acá. Total de cabezas y total de patas. De los dos totales, el menor de ellos va al inicio y el mayor al final. ¿Está bien? Repito, el método del rombo siempre me da dos totales. Siempre. El menor va al inicio, el mayor va al final. Ahora, falta arriba y abajo. Para eso comparas a los dos animales. Al compararlos, ¿en qué se diferencian? ¿Número de cabezas o número de patas? ¿Cuántas patas tiene la gallina? Los conejos. Estos números son los que va uno arriba y el otro abajo. El orden depende de lo que tú quieres hallar. Porque el dato que va acá abajo siempre tiene que ser relacionado a lo que el problema pide. Si yo te pidiera calcular cuántas gallinas hay en total, entonces el número 2 coloco abajo. Y el otro valor arriba. Porque siempre se coloca en el orden. Bueno, siempre el número que va abajo es el dato relacionado a lo que queremos hallar. Si yo quisiera calcular cuántos conejos hay, coloco 4 abajo y el otro número arriba. ¿Ya?
Eso es lo primero que tienes que aprender a colocar. La información en el rombo. Vamos a practicarlo. Pregunta número 5. La pregunta número 5 me dice, un padre propone 12 problemas a su hijo. A ver, te cuento la historia. Supongamos que yo tengo 12 problemas y te los traigo en una hojita y te digo, muchachos, de estos 12 problemas, por cada problema que ustedes desarrollen, les pago 10 soles. Pero si no pueden desarrollarlo, ustedes me pagan a mí 6 soles. Hay 12 problemas. Por cada problema que desarrolles, te pago 10 soles. Pero si por cada problema que no puedes desarrollar, tú me devuelves a mí 6 soles. Uno de los muchachos de acá del salón aceptó el desafío y al final recibió 72 soles. Rombo. ¿Por qué? Porque en este problema vemos dos tipos de objetos, dos tipos de premio. Premio por resolver y premio por no resolver. Bueno, su premio por no resolver es castigo, ¿no? Pero rombo. ¿Cuánto recibe por resolver? 10 soles. Y si no resuelve, 6 soles. Pierde, negativo. Porque si recibe positivo, aumenta su dinero. Pero si no resuelve, pierde, negativo. Ahora, en el rombo siempre debe de haber dos totales. Total de preguntas, 12 preguntas. Total de dinero que recibe. El método del rombo siempre te va a presentar dos totales. El menor de ellos al inicio, el mayor al final. Te dije, la diferencia de sus premios tiene que utilizarse uno de ellos arriba y el otro abajo. Como el problema pide que calcule cuántos problemas resolvió, ¿quién va abajo? Porque siempre aquí abajo va relacionado a lo que pide. Pide lo que resolvió, 10 abajo. Y el menos 6 arriba. La misma idea que te mencioné aquí, la hemos aplicado acá. Una vez que los números están ubicados adecuadamente, entra el procedimiento. Lo bueno de esto es que el procedimiento jamás cambia. Jamás. Porque con el procedimiento empiezo por el lado izquierdo. Y al número que está escrito, lo multiplico por el número que está arriba. Al resultado se le resta el número que está al final, para luego todito dividirlo entre la resta del de arriba con el de abajo. Visto de esta manera está medio desordenado. Ordenemos acá. Preguntas que resolvió. Igual. Se empieza por la izquierda. 12. A él se le multiplica por lo que está arriba. Como es negativo, paréntesis. Pero a ese producto le vas a restar. Le vas a restar el número que está al final. Y luego toditito se divide. Todito lo divido. Entre la resta del de arriba, que es menos 6, con el de abajo, que es más 10. Eso se tenía que hacer. En la resta siempre se escribe el de arriba primero y el de abajo al final. Vamos, ayúdame. 72 por menos 6. Menos 72 menos 72. Menos 144. Menos 6 menos 10. Sácale menos ABA. Sácale 16. ABA. 9 era la respuesta. 9. Es solamente cuestión de práctica para que tus problemas los desarrolles al ojo. Porque, como te digo, las operaciones jamás cambian. Mira, ya está la figura. Las operaciones jamás cambian. Vamos a calcular gallinas. 5 por 4. Ya no lo escribes. Mentalmente. 50 por 4. 200. Menos 120. Ahí sale 80. A eso lo debo de dividir entre la diferencia
Diferencia de 4 menos 2. Si es que logras hacer esto rapidito, no te vas a demorar nada para desarrollar. Si quieres desarrollar rápido, aprende otras cosas. ¿Se puede hacer por planteo? Se puede. La vieja confiable. Por planteo. Si quieres hacerlo por planteo, no hay ningún inconveniente. Dos incógnitas. Número de problemas que resolvió y número de problemas que no resolvió. Y total de problemas. No sé al inicio cuánto fue de cada uno, A y B. Solo sé que en total fueron 12 problemas. Por resolver, ¿cuánto dinero recibe? 10. 10 por A sería el dinero que recibe en total, por los problemas que resuelve. Pero si no resuelve, pierde. Y si pierde, negativo. Pierde 6 soles por cada problema que no resuelve. O sea, 6 por B es lo que le van a descontar. Al descontarle, va a quedar el monto que recibe al final. Planteo. Ahora, si has planteado, generalmente se utiliza el método de eliminación. Si eres menos 6, él debería ser más 6. Para que sea más 6, multiplico todo por 6 y ahí lo pongo. 6 por A, 6A, 6 por B, 6B, 6 por 12. Listo. Aplica. Aplica. 16A es igual a 140. El valor de A. A es las preguntas que resolvió. Eso mismo han calculado hace un momento. Ya dependen de ustedes. Lo que más practiquen es lo que más rápido van a desarrollar. Si logran practicar a esto y llevarlo a un buen nivel, les va a ayudar. Pero si no lo practican lo suficiente, mejor nunca les enseñé y desarrollen así nomás, ¿ya? En serio. Porque si no lo practicas, lo más seguro es que te olvides la operación o te olvides de colocarle un signo o coloques mal los datos. Y ya fuiste. Sale rápido, pero tienes que utilizarlo adecuadamente. ¿Ya? Método de Rambo. Listo. Pasamos a otro método. Sí, el método del cangrejo. Yo sé que recuerdas, ¿cuándo se aplica el método del cangrejo? Cuando el problema te dice cuánto es el resultado final y te pide calcular cuánto había al inicio. Como cuando ella te terminó, tú sabes cómo acabó todo. Y en una noche de melancolía, regresas en el tiempo y vas recordando hasta cómo inició todo. Esa es la idea del método del cangrejo. Para poder aplicar este método, todo lo que dice el problema lo tienes que escribir en forma de operaciones, una a continuación de otra, hasta el final. Por ejemplo, en este problema número 6, me dice que hay una persona que participó en 3 apuestas. En la primera apuesta, duplicó su dinero. Si esto es lo que tenía al inicio, duplicar su dinero significa que se lo multiplicó por 2. Pero luego de duplicar su dinero, gastó 30 soles. Oye, si gastó 30 soles, su dinero disminuye 30. Por eso es que va con menos. Ojo, en el método del cangrejo solo se utiliza operaciones matemáticas. Jamás le pongas letras. Solo operaciones. Esto fue para su primera apuesta. En la segunda apuesta, triplicó lo que le quedaba por 3, pero gastó 54. Segunda apuesta. En la tercera apuesta, cuadruplicó, pero gastó 72.
Luego de todo, le quedó, ¿cuánto le quedó? 48 soles. Te dice cuánto le quedó al final y te pide calcular cuánto tenía al inicio. Una vez que haces esto, una vez que haces eso, lo que toca ahora es regresar. Y lo bonito es que cuando se regresa, cada operación que se utilizó se tiene que invertir. Se tiene que invertir. Por ejemplo, si acá la operación es resta, ¿cuál es lo inverso de la resta? Suma. ¿Cuánto es 48 más 72? 120. Lo inverso de multiplicar, dividir. 120 entre 4, 30. Ahora suma 84. Ahora divide 84 entre 3, 28. Ahora suma 58. Finalmente divide entre 2. 28, 58 entre 2, 29. 29, mano. Entonces, la respuesta para este problema es 29. ¿Cuándo se utiliza este método? Cuando te dan el resultado final y te piden hallar el valor inicial. Aquí el plan B, o sea, el método por planteo no es recomendable, porque si aplicas planteo te vas a enterrar tú solito. ¿Ya? Aquí, cada vez que te dicen el resultado final y te piden el valor inicial, cangrejo, sin pensar nada, cangrejo. ¿Ya? ¿Ya cangrejos? Pregunta 7. En la pregunta 7 vamos a utilizar el método de las equivalencias. ¿Cuándo se aplica el método de las equivalencias? Fácil. Cuando hay muchas equivalencias. Cuando ves un problema donde hay muchas equivalencias, ahí se aplica el método de las equivalencias. Así de simple. A ver, mira, pregunta número 7. El ejercicio me dice, en una feria agropecuaria por 3 patos le dan 2 pollos. Si PA es el valor de un pinche pato, 3 patos, ¿cuánto valdrán? PA más PA más PA. 3 PA. Si por 3 patos te dan 2 pollos, el valor de 3 patos es igual al valor de 2 pollos. Porque tú llevas tus 3 patos y te lo cambian por 2 pollos. El valor de los 3 patos va a ser el mismo que el valor de los 2 pollos. Por eso es que hacen intercambio. Luego dice, por 4 pollos, por 4 pollos, te dan 3 gallinas. Por 12 gallinas, te dan 8 monarcas. 5 monos cuestan 150 soles. No me vayas a simplificar, déjalo todavía ahí. Continúa. Continúa porque hasta la pregunta hay que plantearla de esa forma. La pregunta dice, ¿cuánto tengo que pagar para adquirir 5 patos? Mira, 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 mira. ¿Cuánto? Cantidad que no conozco. Se tiene que pagar, o sea, está en soles, para adquirir 5 patos. Así de simple. Lo único que se te va a pedir aquí es que traces una raya y todito lo multipliques verticalmente. Profesor, ¿no es suma? Aquí es multiplicación. Porque curiosamente al multiplicar, todo el producto de la izquierda va a quedar 3 patos por, bueno, por lo demás. Todo el producto de la derecha va a terminar en por 5 patos. Si ves que hay patos a ambos lados, pato aba, pues. Porque se va a simplificar.
Y si sabes que se simplifica, ya no lo escribas aquí. Vas a perder tiempo escribiéndolo. Aprovecha y arriba nada más. Patuaba, popoaba, gagaaba, momoaba, solesaba. Ya que estás en modo simplificación, quinta aba, tercia aba, cuarta, tercia, aguanta, mitad, nuevamente otra mitad. Al final todo se simplificó por la izquierda, solo quedaba X. Y por la derecha, ya está resuelto. Ya está resuelto. Más fácil que eso, imposible. ¿Sí? ¿Están bien o...? ¿Cuándo se utiliza el método de las equivalencias? Cuando hay muchas equivalencias. ¿Qué? Agüita, por favor. Siento que se me seca. Por favor, un poco nada más. Llenecito. Ahorita vamos a llegar a eso. Espéranos un ratito. Chicos, 3 métodos. 4 métodos tenemos que recordar como mínimo. Pregunta 8. Método del rectángulo. Método del rectángulo. ¿Sí que has escuchado hablar de ese método? Seguro que sí. ¿Cuándo se aplica el rectángulo? Sobra, falta, pierde, gana. Palabras claves. Pierde, gana, falta, sobra. Mira la pregunta número 8. La 8. Dice, un padre va con sus hijos al teatro. Oye, imagínate que yo y todas mis criaturas decido pues ir al cine con ella. Al cine no, al teatro. Llego a la boletería y le digo, señor, véndame las entradas más caras, por favor. Él me dice, 50 soles cada una. Espérate un ratito. Saco cuentas y me doy cuenta que me falta para 2 de ellos. Pienso en dejarlo fuera 2, pero no, yo soy buen padre, no podría hacer eso. Entonces digo, señor, de más baratito no habrá. También hay entrada de 35 soles, me dice. Muchas gracias. Muchas gracias. Me dice que también hay entrada de 35 soles y yo digo, no se diga más. Véndame entrada de 35 soles porque me doy cuenta que si compro entrada de 35 soles ya no me falta dinero, sino me sobra 20 soles. Al inicio decía que me falta, ahora dice que me sobra. Con eso sé que debo de aplicar esto. Ahora, el primer caso en la parte superior. En el primer caso cada entrada estaba a 50 soles. Y cuando pagaba 50 soles, me faltó para 2 de ellos. No le vayas a poner 2, ¿eh? Porque tienes que poner cuánto dinero falta. Si cada entrada estaba a 50 y me faltó para 2, me faltó 100 soles para poder hacer la compra. ¿Está bien? Porque me faltó dinero para 2 de ellos, para 2 entradas. Como cada entrada era 50, entonces me faltó 100 soles. En el segundo caso, la fila que está en la parte inferior. Decidí comprar entrada de 35 y ya no me faltó, me sobró. Para diferenciar siempre F de falta, S de sobra. ¿Cuánto me sobró? 20. Ya están completas las 4 esquinas. Esto es más fácil. Una vez que completa las 4 esquinas empieza el procedimiento. Y el procedimiento dice
Dice que siempre por el lado izquierdo, siempre, 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 siempre. Siempre es la diferencia, siempre, entiende, por la... Siempre. Ya, quedó. Lado izquierdo, siempre la diferencia. Pero por el lado derecho no siempre. A veces se suma, a veces se resta. En este caso se suma. Después te explico cuándo se resta. Pero para este caso, súmalo. 120. Cuando llegues a esto, el mayor, o sea, el 120, me lo divides entre el menor. 8. Hemos calculado algo, y digo algo porque exactamente no nos damos cuenta de que hemos calculado. Si queremos tener claro lo que hemos calculado, hago lo siguiente. Esto que está aquí a la izquierda representaba los precios de las entradas. Y si yo conozco los precios de las entradas, ¿qué me faltaría conocer de las entradas? Exacto, la cantidad. Si conozco el precio, falta la cantidad. Y como eso falta, eso justamente se ha calculado aquí. La cantidad de entradas que he adquirido. Compré 8 entradas, pero el problema no pide la cantidad de entradas que compro, sino la cantidad de hijos. Yo sé que de esas 8 entradas, una de ellas es para el padre. Entonces, ¿cuántos hijos llevó ese padre al teatro? Solo llevó al teatro 7 hijos. Porque de las 8 entradas que compró, una de ellas era para el padre. El resto para sus hijos. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bacán. Ahora repasemos esto. ¿En qué caso se suma? ¿En qué caso se resta? Se suma cuando uno de los casos es falta y el otro es sobra, sin importar el orden. Si es uno de cada uno, se suman los valores. Pero si fueran ambos falta o ambos sobra, ahí se resta. Ahí se resta. ¿Ya? Supongamos que por época escolar me pongo a vender loncheras de todos los superhéroes, de todos, inclusive Peppa Pig y toda esa mancha. Loncheras, compro 1000 loncheras para rematar acá en Ayacucho. ¿Está bien? Y cuando compro las 1000 loncheras, veo que me sobra 100 soles. Pero si solamente hubiera comprado 900 loncheras, me sobra 500 soles. En ambos casos, es sobra. Ahí sería resta. ¿Sí? Ahí sería resta. ¿De acuerdo? Si en ambos casos es lo mismo, se resta. Pero si es uno de cada uno, se deben de sumar. Este lado jamás cambia. Siempre, siempre, siempre. Siempre. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver oye? A lo demás le llamamos problemas diversos. Problemas diversos. Oye, aquí sí hay que tener cuidado, porque en problemas diversos hay un montón de problemas que se pueden desarrollar en 4 operaciones. Problemas que solamente utilizan un poquito de ingenio y las operaciones fundamentales. Ya no habla de elementos, ya no habla de métodos operativos, sino de métodos donde para poder desarrollar tenemos que interpretar cada operación. Por cuestiones de tiempo solamente he alcanzado para poner 2 preguntitas de esto. Pero son 2 de las clásicas. Pregunta 9. ¿No sabes la 9? Estás grave. Vamos a comprobarlo. La pregunta 9 dice, María compra limones a 3 por 2 soles. A ver, compra limones a 3 por 2 soles. Y cuando vende sus limones,
los vende a 4 por 3 soles. Ella se pregunta, si quiero ganar 10 soles, ¿cuántos limones tendré que vender? Pues aquí hay algo básico, simple, súper sencillo y necesario. Si queremos hablar de ganancia, el requisito es que la cantidad de objetos comprados sea igual a la cantidad de objetos vendidos. Sí, profe, no te entiendo. Ejemplo, préstame tu lapicito. Supongamos que el día del examen de admisión yo me pongo a vender lápices 2B para tu examen. Y en la puerta de la UNCHA estoy, lápiz casero, lápiz. Ey, oye. Y empiezo a vender mis lápices a 5 solcitos nomás cada uno. Pero quieto, espera que estoy hablando. Son lápices especiales, mi amigo, lápices que no vas a encontrar en otro lugar, lápices que solamente marcan la respuesta cuando es correcta. Si no es correcta, no marca. Si quieres te hago la prueba, mira, a ver. Pregunta 9. ¿Pintó, pintó? Sí, pintó. Esa es tu respuesta, entonces. Imagínate que con ese chamullo me empiezan a comprar los lápices. Chamullo, porque todos sabemos que eso no va a pasar, ¿sí o no? Ya en el examen su problema, profe, me estafó, tu problema. La cosa es que te vendí, tenía 100 lápices y ese día vendí 80. Dime, ¿tendré toda mi ganancia en la mano? Si compré 100 lápices por mayor y solamente vendí 80, ¿tendré toda mi ganancia? Todavía. Para tener toda mi ganancia, ¿qué debería de haber pasado? Tendría que haberlos vendido todos. Esa es la idea. Para que tengas tu ganancia completa, la cantidad comprada tiene que ser igual a la cantidad vendida. Sí, eso tenemos que lograr. Ahora, ¿cuántos limones? Si quiero hablar de ganancia, la cantidad comprada tendría que ser igual a la cantidad vendida. ¿Son iguales? Para que sea... Voy a explicar algo más. Para que sean iguales, lo legal es que hagas esto. Porque para que sean iguales, tienes que buscar la menor cantidad que en común se puedan obtener multiplicándolos a ellos. Mínimo común múltiplo. ¿Cuánto es mínimo común múltiplo de esto? 12. Entonces tú vas a decir, si él se tiene que convertir en 12, ¿por cuánto hay que multiplicar? Por 4 aquí y por 4 acá. Si él tiene que convertirse en 12, por 3 aquí, por 3 acá. Al hacer esa pequeña jugada, ¿cuántos limones compra ahora? ¿A cómo los compra? ¿Cuántos limones vende? ¿A cómo los vende? Ahora sí se ve claramente cuánto gana. Cuando la cantidad que compra es igual a la cantidad que vende, se ve claramente que va a ganar. Y gana 1 sol en la venta de 12 limones. Entonces, ¿cuántos limones ha vendido? Si va a ganar 10 soles. Para ganar 10 soles, ¿cuántos limones tiene que vender? 120 limones. Ese es el método para esa pregunta. Cantidad comprada igual a cantidad vendida. ¿Está bien? ¿Sí? Acabo de entrar poleas. Entrar a P. Pregunta 10. Pregunta 10. Dice la historia que 6 amigos por San Valentín deciden irse de paseo a Muyurina. Contratan un taxi que le va a cobrar 30 soles. ¿Cuánto tendría que pagar cada uno? Claro, porque son 6 amigos que tienen que juntar 30 soles
Al dividirlo, sé cuánto debería pagar cada uno. Pero al momento de pagar, dice que algunos no tenían dinero. Entonces, los que sí tenían dinero tuvieron que aumentar 2.50 más. Entonces, ¿cuánto fue el pago final que realizó aquellos que tuvieron dinero? 5 tenían que pagar, pero tuvieron que aumentar 2,5. Entonces, al final, pagaron 7,5. Pero espérate un ratito. ¿Cuántos pagaron entonces? Si el monto total es de 30 soles y cuando pagaron cada uno 7,50, al dividir obtendré cuántas personas pagaron, porque el 30 soles se partió en pedacitos de 7,50. ¿4 personas alcanza eso? Sí, 4 personas pagaron. Eran 6 en el taxi. ¿Cuántos no pagaron? No pagaron 2. Sí, esa era la respuesta. Ahí no había nada de otro mundo, solamente interpretar un poquito las operaciones y ya estaba. Eso de ahí. Chicos, antes que se nos vaya el tiempo, poleas y engranajes. A ver, ayúdenme. Si una polea, yo veo que está girando en sentido horario, ¿está girando hacia la derecha o hacia la izquierda? Piensa bien, ¿ah? Aquí no es que para mí es uno, para ti es otro. No, hay un criterio que hay que mantener. Y el criterio dice que si va en sentido horario, gira siempre hacia la derecha. Y si horario es derecha, antihorario, izquierda. ¿Está bien? ¿Sí? Básico, ¿ah? Ahora, muchachos, si hablamos de poleas y engranajes, hay 2 tipos de transmisión. Sé que por ahí recuerdas. Transmisión directa. Si la transmisión es directa, ¿el giro se mantiene o cambia? Se mantiene, mi amigo. Si esto está girando en sentido horario, el pequeñito también. Solo cambia cuando la transmisión es cruzada. Si la transmisión es cruzada, ahí sí el giro cambia. Aquí el giro cambia. ¿De acuerdo? ¿Habrá algún otro caso de transmisión directa? Sí. ¿Cuándo? Cuando las poleas están en el mismo eje. Si están en el mismo eje, tienen el mismo giro. Giran ambas en la misma dirección. Pero, oye, si están en contacto, al estar en contacto, hacen que el giro cambie. Hacen que el giro cambie. Tengan cuidado de estos detalles, ¿ah? Por favor, con esta pequeña información, estoy seguro que ustedes solitos ya pueden desarrollar la 11, la 12 y la 13. Quiero verlos intentando mientras yo dibujo algunas cositas por acá, ¿ya? Sale. Sí se ve. Ah. Probando, probando. Está bien. A ver, vayan intentando, ¿ya?
Dime que ya las tienes. A ver, dame tus respuestas. Dime. Pregunta número 11. Dedo. 12. Beso. B de bruto. Cuando estén encontrando el pequeño gira más rápido. Son como las llantas de un tractor. La pequeña gira más rápido que la grande. Ahora, ¿quién crees que tenga más dientes? Más grande, más espacio, más dientes. Y aquí hay algo curioso. La grande tendrá más dientes, pero da menos vueltas. En cambio, la pequeña, menos dientes, y por eso es que funciona esta fórmula que está acá. Número de dientes de A por número de vueltas de A
El producto es igual al número de dientes de B por número de vueltas de B. Ojo, ambos con A igual al producto con ambos de B. Esa es la fórmula. Hay que recordar esa fórmula porque de chapa, esta formulita no solo funciona para engranajes. La formulita también la puedes utilizar en poleas. Profesor, pero ¿cómo lo voy a utilizar en poleas si poleas no tiene dientes? Pues ahí está el detalle. Si no tiene dientes, puedes utilizar de manera alternativa el radio. Radio de dicha polea o engranaje. No hay ningún inconveniente. Cambias nada más. En vez del número de dientes, utilizas el radio que tiene esa figura. ¿Ya? Inclusive en vez de radio podría ser hasta diámetro. También se puede utilizar en vez de radio. De forma similar, en vez del número de vueltas, ¿qué otro dato alternativo puedo utilizar? Pues el ángulo. Porque hay problemas en que me mencionan qué ángulo gira. Si este grande gira 100 grados, ¿cuánto girará el pequeño? Pues el valor del ángulo lo utilizas en vez del número de vueltas. Así de simple. Incluso en vez de ángulo se puede utilizar eso que se llama RPM. ¿Qué cosa es RPM? Revoluciones por minuto. O sea, cuántas vueltas da, pero en un minuto. ¿Ya? Ahora, si esta fórmula la puedo utilizar en poleas, ¿se podrá utilizar en cualquier caso de poleas? No. No. No funciona para todas poleas. Aquí te lo voy a indicar. Si vas a utilizar esta fórmula en poleas, que la figura sea de esta forma. Cuando hay dos poleas en contacto. Profesor, ¿solamente ahí? También se puede utilizar cuando las poleas están unidas como una faja. Como en la pregunta 17. Entonces, en la pregunta 17 se puede aplicar esta fórmula. Y no necesariamente la faja tiene que estar directa. Así esté cruzada, igual puedes aplicar esta misma fórmula. Se puede aplicar esta fórmula. En otras palabras, mi fórmula se puede aplicar aquí, 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 pero aquí no. Esta fórmula no funciona en este caso. Hay que tener cuidado. Cada vez que vemos este caso, hay algo especial que manejar. ¿Cuál? Esto. Si las poleas están en el mismo eje, no importa quién es más grande, quién es más pequeña, da igual, porque la cantidad de vueltas que dan es la misma. Ambos dan igual número de vueltas. Imagínate las llantas delanteras de una combi. Ambas avanzan 10 vueltas o ambas retroceden 10 vueltas. Pero siempre dan la misma cantidad de vueltas. Así su tamaño fuera diferente. Por estar en el mismo eje, eso se va a cumplir. ¿Ya? Entonces, si hablamos de poleas, esta fórmula solamente funciona para estos tres casos. Para él es aparte. ¿Hay una forma especial de utilizar la fórmula? Sí, aquí está. Si tú ves que hay muchas poleas en contacto una a continuación de otra, no apliques la fórmula de parejita en parejita, sino de frente, mándate entre la primera. De frente, ¿se puede hacer eso? ¿Es permitido hacer eso? Sí. Aplícale la forma. Número de dientes de A, llámale de A. Dientes de A por número de vueltas de A es igual al número de dientes de Z por número de vueltas de Z. Esto vas a utilizar para la pregunta 16. Ahora, para la pregunta 18. Miren acá. Supongamos ahora que hay una pista recta, aunque también podría ser circular. Una pista. Si tenemos una pista y hay una ruedita que va a estar girando en sentido horario,
¿Qué cosa me asegura que la rueda ha dado una vuelta? ¿Qué me asegura que la rueda ha completado una vuelta? Pues lo que me asegura es que si yo marco un punto al inicio, al dar una vuelta, ese punto vuelve a estar en la misma posición. Por ejemplo, una pista. No pinta. Ahí está. Ahí está el punto P. ¿Está bien? P. Supongamos que esta es la rueda. Ahí empieza. El punto P está en contacto con la pista. Cuando la rueda gira, el punto P no se mantiene en el mismo lugar, mira. El punto P ahora está por acá. En algún momento el punto P va a volver a su punto original. Cuando vuelve a su punto original, ahí se ha dicho, ahí se dice que ha dado una vuelta. Solamente ahí. ¿De acuerdo? Y si avanza una vuelta, podemos calcular qué distancia exactamente avanza. Lo que avanza es exactamente un perímetro. ¿Y cuál es el perímetro de una rueda? 2pi por radio. Ahora, yo te pregunto, hey, si el puntito, ¿qué? ¿Lo has cargado o lo has vaciado? ¿Mm? ¿Qué le has echado? De razón. Ya. Si es que el punto P no vuelve a su posición original, sino desde abajo se traslada hasta arriba, ¿también habrá dado una vuelta? En ese caso, ¿cuánto habría avanzado? Media vuelta nada más. Si está abajo y se traslada arriba, ha dado media vuelta. Solamente completa una vuelta cuando va desde el punto inicial y vuelve a esa misma ubicación. Esto te va a servir para la pregunta número 18. Con eso ya tienes todas las herramientas para desarrollar. Chicos, comprueben las respuestas, por favor, ¿ya? Por ejemplo, la 18 tiene que salirte de la alternativa A. Compruébala. La 17, 30, exacto. La 16, 270. 9 sale porque es un minuto, pero el problema te pide media hora. 9 por 30. La 15 no me acuerdo, pero la 14 sale la A. La 15 sí no me acuerdo. No estoy seguro, no recuerdo, si no recuerdo no te puedo asegurar. Ya si tú dices, será, pe. ¿Cuál resolvemos? Mejor la 19. No, 18. ¿Falta hora? Ya es hora ya. Una más de 4 operaciones, ¿ya? Porque esto de acá es facilito. Poleas, engranajes, solamente aplicar la fórmula y esos pequeños criterios. H. La 19. La 19 de tarea dice, oye, se escribe un número de 3 cifras y se le resta el mismo pero en orden invertido. Cuando se hace eso, se obtiene como resultado, ¿qué cosa? A, B, 4. Te pide calcular A más B, ¿cierto? Hey, en este tipo de problemas hay algo especial que tienes que recordar. Algo que no te he mencionado. Si tú restas un número de 3 cifras con otro que tiene las cifras en orden invertido, siempre va a cumplir que en el resultado la suma de sus extremos es 9. Y siempre el del medio es 9. Si A más 4 debe ser 9, ¿cuánto valdría A?
Y si B es 9, ¿cuánto es A más B? 14. 14. 14. Siempre, muchachos, siempre. Piensen en un número de 3 cifras. Dime un número de 3 cifras. 129. Oye. Sientes un 69, tú, bro. Tu compañera dice 129, ¿no? Ya. Ey. A esas cifras inviértele el orden. Resta. 2, 9, 7. Date cuenta, sus extremos siempre suman 9. ¿Y el del medio? ¿Se puede repetir las cifras? Sí, pero hay un requisito. El número no debe ser capicúa. Esto siempre cumple para cualquier número que no sea capicúa. ¿Qué cosa es un número capicúa? De izquierda a derecha, de derecha a izquierda se lee igual. Por ejemplo, 121. Eso es capicúa. Para él no va a funcionar. O no sé, tu marca 666. Tampoco no va a funcionar. Ahora, esto funciona también para un número de 2 cifras. Sí, utilicemos ese número que te vuelve loco. 69. Inviértelo. 96. Resta. ¿Está bien? 27. ¿Está bien? Mira, ¿cuánto suman las cifras en el resultado? Siempre es no solo para 3 cifras, sino también para 2. ¿Está bien? Esa fue la yapita por portarse bien. Chicos, eso es todo por hoy día.